Muy buenos días, estimadas y estimados. En esta instancia de aprendizaje veremos la materia correspondiente a la semana número 3, la cual sería polígonos, sus propiedades, área y perímetro. El objetivo de esta clase es conocer, aplicar propiedades de polígonos en la resolución de ejercicios y problemas. Vamos allá. En primera instancia, debemos definir lo que es un polígono. El polígono, en pocas palabras, es la figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. Otro elemento importante a definir viene siendo el concepto de diagonal. La diagonal de un polígono se define como el segmento que une dos vértices no consecutivos. Si ustedes lo piensan cuidadosamente, el segmento que une dos vértices consecutivos pasaría a ser el lado de un polígono. Acá podemos observar cuatro fórmulas que pasarían a ser genéricas para cualquier tipo de polígono. La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados, la suma de los ángulos exteriores de un polígono de n lados, el número de diagonales que se puede trazar desde un único vértice en un polígono de n lados y el número de diagonales totales que se puede trazar en un polígono de n lados. No confundir el punto C con el punto D. El punto C habla del número de diagonales que se puede trazar desde un único vértice, mientras que el punto D habla del total de diagonales que se puede trazar en general en un polígono de n lados. Ahora, a continuación, pasaremos a la pizarra y veremos un ejercicio en donde podremos ejemplificar cada una de estas fórmulas. Vamos allá. Ok, chicos, chicas, vamos a ver la primera fórmula. La primera fórmula habla de la suma de los ángulos internos de un polígono. Esta fórmula viene siendo igual a 180, todo eso por n menos 2, en donde n viene siendo el total de lados que tiene un polígono. O también podríamos pensarlo como el total de vértices que tiene un polígono, pues el número de lados y el número de vértices de un polígono son la misma cantidad. Entonces vamos a definir aquí que n, número de lados. Entonces, la idea de esto viene siendo lo siguiente. Nosotros lo que vamos a definir es un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto de acá. Y justamente en este punto vamos a trazar segmentos que se vinculen con cada uno de los vértices del polígono. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí en nuestro punto trazado, este punto, vuelvo a recordar, viene siendo un punto que podría haber trazado en cualquier parte de la superficie, ¿no es cierto?, de nuestro polígono. Y nosotros acá vamos a mostrar cómo funciona esta fórmula que está acá. No solamente la vamos a aplicar, sino que también voy a intentar hacerles entender por qué la fórmula es la que es. Entonces, la idea es la siguiente. La idea es que luego de haber colocado este punto y haber trazado los segmentos desde ese punto a cada uno de los vértices, nosotros podemos contar que tenemos ¿cuántos triángulos? Vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que nosotros tenemos tantos triángulos internos como lados tiene mi polígono. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a ver la suma de los ángulos internos en cada uno de los triángulos. Entonces, nosotros podríamos decir que este ángulo más este ángulo más este ángulo suma 180. Entonces, tengo un 180, dos 180, 3, 4, 5. Es decir, yo tengo 5 veces 180 grados. Entonces acá nosotros podemos decir que en nuestro ejemplo n es igual a 5 y si nosotros sumamos todos los ángulos internos que acabamos de trazar, 1, 2, 3, 4, todos los ángulos internos, nosotros lo que vamos a obtener como suma final viene siendo igual a 180 por 5. Pero, una cosa, si nosotros queremos los ángulos internos, si nosotros queremos la suma de los ángulos internos, entonces hay algunos ángulos que tenemos que destacar que son justamente los ángulos internos. Por ejemplo, este ángulo, por ejemplo, este ángulo, este ángulo,
ángulo y este ángulo. Yo quiero la suma de esos ángulos, los ángulos rojos. Entonces nosotros ya sumamos todos estos ángulos verdes pequeños que forman parte, ¿no es cierto?, de los ángulos internos rojos. Pero hay unos ángulos que nos están sobrando, que vendrían siendo este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo y este ángulo. Es decir, dentro de estos 180 por 5 tengo sumados esos ángulos centrales que no me sirven, puesto que los que yo quiero son justamente la suma de los ángulos rojos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder eliminar esta suma que está aquí? Tenemos que eliminar todo esto y la suma de todos esos ángulos, ¿cuánto se sumaría? Yo sé que es lo que está pensando y está en lo correcto, o sea, eso suma 360 grados. Eso quiere decir que nosotros aquí tenemos que restar 360 grados. Si ustedes se dan cuenta y queremos llevar esta idea, que sería la suma de los que sería la suma de los 1, 2, 3, 4, 5 ángulos internos, yo quiero llevar esta idea un poco a esto que está acá. Entonces lo que voy a hacer es darme cuenta acá. Acá hay una factorización por 180. Voy a factorizar por 180. Si factorizo por 180 me queda 180 factor de ¿qué me da esto de acá arriba? De 5. Menos, y en este caso 180, ¿por qué me da 360? Por 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el fondo, la idea de esta fórmula vendría siendo que en un polígono de n lados yo genero n triángulos, es decir, 180 por n. Pero le sumo 360, entonces llegamos a esta fórmula al factorizar. Y finalmente, la suma de los ángulos interiores de este polígono sería 180 por 3. Una forma de multiplicar rápido podría ser multiplicar el 3 por el 100 y el 3 por el 80. 3 por 100, 300. 3 por 8, 24, es decir, 240. Eso quiere decir que la suma de los ángulos interiores de un polígono con 5 lados viene siendo 540 grados. Y con esto acabamos de mostrar la idea de por qué la fórmula de la suma de los ángulos internos viene siendo 180 factor de n menos 2, y lo hicimos con este polígono de 5 lados. Ok, vamos a pasar a hablar acerca de dos puntos. Hay un punto por el cual voy a pasar por encimita porque realmente no hay mucho que hablar. Está el punto B, que dice que la suma de su ángulo externo es 360, y eso va a pasar de aquí a la quebrada. O sea, realmente eso da lo mismo. La suma de los ángulos exteriores para cualquier tipo de polígono siempre va a ser 360, o sea, de eso no hay mucho que hablar. Lo que sí es interesante entender es por qué el número de diagonales desde un vértice viene siendo igual a n menos 3. Y eso tiene que ver con la definición de diagonal y con la definición de un lado. La definición de diagonal dice que viene siendo un segmento que une un vértice con otro vértice no consecutivo. Si ustedes se dan cuenta, este vértice con este vértice son consecutivos. Por lo tanto, el segmento que vincula estos dos vértices tiene que ser un lado. Existen ciertos vértices que yo no puedo ocupar. Por ejemplo, si yo me ubico en este vértice y empiezo a pensar el número de diagonales que puedo trazar solamente desde él, me doy cuenta que este vértice de acá se descarta. ¿Por qué se descarta? Porque es consecutivo. A mí me sirven los vértices que no son consecutivos, por ejemplo este y este. Pero este vértice es consecutivo, lo descarto. A su vez, este vértice de acá es consecutivo, lo descarto. Y el otro vértice que tengo que descartar, obviamente, sería sí mismo. Por lo tanto, de un total de n vértices, siempre van a haber 3 vértices que a mí no me van a servir. Por lo tanto, yo puedo trazar una diagonal justamente a n menos 3 vértices. Es decir, si yo me paro en este punto y yo tengo que n es igual a 5 lados, igual a 5 vértices, entonces yo puedo trazar el número de diagonales sería igual a 5 menos 3, es decir, desde un único vértice yo puedo trazar 5 menos 3, es decir, 2 diagonales. Y ese sería el punto C. Ahora vamos a hablar de el número total de diagonales que yo puedo trazar en un polígono de n lados. Recordemos, si yo tengo un polígono que tiene n lados, tiene n vértices. Por lo tanto, nosotros acá cuando hablamos de diagonales, hablamos de vértices no consecutivos. Por lo tanto, yo voy a
ir trabajando vértice a vértice. Entonces, ahora la idea que vamos a trabajar más que visual va a ser algebraica. Entonces entendamos lo siguiente. Si yo tengo n vértices, entonces aquí yo voy a colocar la siguiente idea. A este de acá le voy a llamar vértice 1. Del vértice 1 yo puedo trazar n-3 diagonales. Eso es lo que hablábamos en delante, que nosotros siempre vamos a tener que descartar 3 puntos, los cuales serían los 2 puntos consecutivos al vértice que estoy trabajando y el vértice propiamente tal. No puedo trazar diagonales a 2 vértices consecutivos porque rompería la definición de diagonal, y a su vez no puedo trazar una diagonal de un vértice a sí mismo. Por lo tanto, siempre voy a tener que descartar esos 3 vértices, pero a todos los otros vértices que me sobren sí voy a poder trazar una diagonal. Entonces, desde el vértice 1, pensando en que tengo n vértices, acá yo puedo trazar n-3 vértices. Por otro lado, a este vértice de acá, que viene siendo el vértice 2, yo puedo trazar también n-3 vértices. Y así, consecutivamente, si nosotros pensamos así hasta el vértice n, entonces desde el vértice n, nosotros también podemos trazar n-3 vértices. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Cuántos n-3 voy a tener? Voy a tener n veces n-3. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos traducir esto a un lenguaje algebraico? Esto sería lo mismo que n factor de n-3. ¿Y por qué la fórmula está dividida en 2? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la diagonal que yo ya había contado desde el vértice 1 hasta el vértice n, la voy a volver a contar acá. Eso quiere decir que dentro de este n-3 estoy considerando la diagonal que vincula el vértice 1 con el vértice n, y dentro de este n-3 estoy considerando la diagonal que vincula el vértice n con el vértice 1. Es decir, estoy considerando una diagonal 2 veces. Por lo tanto, cuando yo hablo n factor de n-3, estoy considerando cada diagonal 2 veces. Por lo tanto, como yo quiero contar solamente las diagonales una sola vez, lo que yo tengo que hacer aquí es dividir todo por 2. Y ahí nosotros llegamos al total de diagonales que podemos trazar desde un polígono de n lados. Si nosotros pensamos en algo fácil, por ejemplo, en n igual a 4, es decir, un polígono con 4 lados, imaginemos un cuadrado. Si nosotros visualizamos el cuadrado, en el cuadrado voy a tener una cosa así. Voy a tener una diagonal y voy a tener otra diagonal. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, nosotros deberíamos obtener 2 diagonales. Apliquémoslo. Entonces, aplicando la fórmula acá, voy a tener 4 factor de 4 menos 3. Entonces aquí me queda 4 menos 3 y todo esto dividido en 2. Aquí 2 y 4 se simplifican, quedamos con un 2. Y acá me queda 2 por 4 menos 3, que sería 1, es decir, las 2 diagonales que habíamos hablado recién. Ahora hablaremos de la clasificación de los polígonos. Polígono cóncavo. Todos los ángulos interiores del polígono cóncavo son menores que 180 grados. Por otro lado, en el polígono convexo podemos encontrarnos con algunos ángulos interiores que miden más de 180 grados, como en este caso de acá, o como en este caso de acá. El otro caso vendría siendo el polígono regular, que es aquel polígono que posee todos sus lados y ángulos interiores iguales. Ahora vamos a pasar a definir 2 conceptos que son centrales en esta clase, los cuales serían el concepto de área y el concepto de perímetro. El concepto de área es un concepto difícil, es un concepto abstracto y un poco complicado de entender, pues nosotros tenemos que entender que el área lo que busca es dar una idea métrica a una superficie. Esta medida está expresada en matemáticas con unidades de medida al cuadrado, como centímetros al cuadrado, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Por otro lado, el concepto de perímetro pasaría a ser la medida del contorno de un polígono, lo cual se puede traducir en otras palabras como la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. A continuación pasaremos a ver
cada uno de los polígonos más conocidos con los cuales más trabajaremos en esta unidad, los cuales serían triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio. Estos últimos tres, si bien nos encontraremos poco con ellos, considero que es importante que ustedes tengan una idea de lo que pasarían a ser estos polígonos. Vamos allá. Primero vamos a hablar del triángulo. El triángulo ustedes saben que viene siendo el mínimo polígono que se puede generar. El triángulo es un polígono que posee tres lados y nosotros podemos trabajar de forma genérica para cualquier triángulo las siguientes fórmulas. El área viene siendo base por altura dividido en 2. Debemos entender que la base de la cual se habla en esta fórmula pasa a ser justamente el lado en donde cae la altura. Mientras que por otra parte el perímetro vendría siendo tan simple como la suma de los lados. Luego de esto, nosotros vamos a analizar algunas características especiales que nos encontraremos a lo largo del estudio de esta unidad, que vendría siendo, por ejemplo, el triángulo recto. En el triángulo recto, la base y la altura son los catetos. Por lo general, cuando nosotros trabajamos un triángulo recto, debemos trabajar la altura y debemos trabajar la base para poder encontrar el área. Pero ustedes deben entender que la altura viene siendo un segmento que nace en un vértice y cae de forma perpendicular en el lado opuesto. Eso quiere decir que los dos catetos cumplen la característica de base y altura. Es decir, que el área de un triángulo recto pasaría a ser cateto por cateto dividido en 2. Por otro lado, triángulo isósceles es un triángulo especial, pues posee un vértice conocido como vértice principal. Este vértice principal cumple la característica que es la intersección de los dos lados iguales que posee el triángulo isósceles, mientras que por otro lado, como hablamos en la primera semana, la base pasaría a ser el lado distinto. Una de las características principales y que es muy importante y que vamos a utilizar a continuación viene siendo el hecho de que la altura, que es un elemento secundario del triángulo, cumple la característica también del elemento secundario transversal de gravedad. Y esta es que la transversal de gravedad es un segmento que nace en un vértice y cae justamente en la mitad del lado opuesto. Eso quiere decir que esta altura no solamente es una altura propiamente tal, sino que también es un segmento que divide a la base. Por lo tanto, nosotros podríamos definir que este lado viene siendo la mitad de esta medida de acá. Es decir, esta medida de acá es B medios y esta medida de acá es B medios. Ahora pasaremos a ver el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene los tres lados iguales. Si ustedes lo piensan bien, en el triángulo equilátero cada uno de sus vértices viene siendo un vértice principal, a diferencia del triángulo isósceles que tiene solamente uno. Desde esta perspectiva, nosotros podemos trabajar la misma idea anterior que trabajamos en el triángulo isósceles, acá, en el triángulo equilátero. Es decir, que si nosotros trazamos una altura, esa altura también es transversal de gravedad. Un teorema poco conocido viene siendo el teorema de Herón. El teorema de Herón viene siendo un teorema que permite, solamente con el hecho de conocer los lados de un triángulo, obtener el área de este triángulo. Para poder trabajar la fórmula, que es esta fórmula que se encuentra acá abajo, no se asusten, se ve un poco engorrosa, pero es de un uso muy sencillo. Entonces, como les decía, para poder utilizar esta fórmula debemos conocer el semiperímetro. El semiperímetro es ese, un elemento, una variable que aparece dentro de la fórmula, y el semiperímetro, tal como lo dice su nombre, viene siendo el perímetro, es decir, A más B más C, en un triángulo cualquiera, todo eso dividido por 2. Luego de tener este semiperímetro, nosotros vamos a reemplazarlo en la fórmula, en donde A, B y C vienen siendo lados cualquiera. Conociendo esto, vamos a pasar a calcular el área de los dos triángulos anteriores trabajados. De esta forma vamos a poder corroborar. Ok, ahora vamos a pasar a ver las ideas que le estaba transmitiendo recientemente en el PPT, pero lo vamos a ver aplicado a estos ejemplos que están acá. En cada uno de los ejemplos vamos a aplicar y vamos a encontrar alguna que otra fórmula y vamos a ir aplicándolas, y luego vamos a aplicar todo con el teorema de Herón. Tenemos un espacio reducido, así que vamos a ir escribiéndolo realmente preciso, ¿ya?
Lo primero que nosotros tenemos que entender era lo que hablábamos en delante, de que si yo desde mi vértice principal trazo esta de acá, que vendría siendo una altura, esa altura no solamente va a cumplir la característica de altura, sino que también va a cumplir la característica de transversal de gravedad. Eso quiere decir que justamente este segmento de acá, que sería un cateto de este triángulo rectángulo, va a valer la mitad de este lado. Eso quiere decir que va a valer 2. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos encontrar h en este lado, tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras justamente en este triángulo que sería la mitad, ¿no es cierto?, de mi triángulo isósceles original. Entonces apliquemos teorema de Pitágoras. Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Da lo mismo el orden. Entonces aquí sería h cuadrado más 2 al cuadrado. Desarrollamos un poco esta idea, me queda 25 es igual a h cuadrado más 4. Este 4 pasa restando y me queda que h cuadrado es igual a ¿qué? Sería igual a 21. Por lo tanto, h sería igual a raíz de 21. Esa sería la altura. Ahora, obviamente este es un valor numérico que yo podría en mi calculadora llevarlo al decimal. Pero para efectos del ejercicio en pizarra lo vamos a dejar de esa forma. Ahora, si nosotros queremos sacar el área del triángulo isósceles que tenemos acá, va a ser lo siguiente. Entonces yo escribo A mayúscula como área, ¿ya? Para que lo establezcamos como un lenguaje en común. Entonces esta área que está aquí viene siendo igual a base de mi triángulo grande, en este caso, que sería 4, por altura, que sería raíz de 21, y todo eso dividido en 2. Aquí puedo simplificar y llego finalmente a 2 raíz de 21. Y acá, importante, el área siempre tiene una unidad de medida que viene siendo una unidad de distancia cuadrática. Por lo tanto, acá como no hablamos ni de centímetros, ni siquiera sabemos, nosotros vamos a establecer una unidad genérica que va a ser u al cuadrado. Y de esta forma, nosotros podemos aplicar la fórmula de base por altura partido en 2, en el caso del triángulo isósceles, que muchas veces vamos a tener que aplicar Pitágoras para poder encontrar la altura. Ahora, en el triángulo equilátero viene siendo lo mismo. En el triángulo equilátero viene siendo que yo trazo, ¿no es cierto?, mi altura, y esta altura no solamente va a ser altura, sino que también va a ser transversal de gravedad. Por lo tanto, nosotros acá podemos, ¿no es cierto?, dejar a este lado como 2, puesto que la definición de transversal de gravedad vendría siendo un segmento que nace en un vértice y cae justo en la mitad del lado opuesto. Por lo tanto, esto vale 2 y esto vale 2. Entonces, nosotros queremos encontrar esta altura, vamos aplicando Pitágoras. Estoy trabajando en este triángulo de acá. Entonces, hipotenusa al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. O sea, h cuadrado más 2 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, es igual a h cuadrado más 4. Este 4 pasa restando al otro lado y me va a quedar como resultado 12 es igual a h cuadrado. En este caso no voy a llegar a aplicar raíz, sino que voy a tomar este 12 y lo voy a descomponer. ¿Para qué? Para que aparezca un número dentro del factor del 12 que tenga cuadrado, que sea un cuadrado perfecto. En este caso 4 por 3. Yo sé que 4 tiene raíz exacta, por lo tanto, en el momento en que nosotros apliquemos raíz acá y despejemos h, h va a ser igual a 2 raíz de 3. Puesto que cuando uno aplica raíz a un producto, le aplica raíz a cada elemento del producto. Raíz de 4, 2, raíz de 3, raíz de 3. No se puede hacer nada. Entonces tengo la altura. Luego de que tengo la altura, esa altura la voy a multiplicar por la base y la voy a dividir todo por 2. Entonces en este caso, base, que sería 4 por altura, que en este caso sería esto de acá, 2 raíz de 3, y todo eso se divide por 2. Entonces me permite simplificar este 2 con este 2 y me queda 4 raíz de 3. Una cosa que me gustaría hacer aquí sería lo siguiente. Me gustaría aplicar la fórmula de
de triángulo equilátero. La fórmula de triángulo equilátero dice así. Vamos a colocar la fórmula por acá arriba. La fórmula de triángulo equilátero dice que el área viene siendo el lado, en este caso lo voy a colocar como L, aunque en el PPT lo coloqué como A. Entonces sería lado al cuadrado por raíz de 3 partido todo esto en 4. Entonces si nosotros aplicamos esta fórmula acá, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el área sería igual a lado al cuadrado, es decir, 16, todo eso por raíz de 3, todo eso dividido en 4, lo cual al simplificar me va a quedar un 4 raíz de 3, es decir, llegamos a esta misma, a este mismo cálculo de acá. No nos olvidemos también de que esto viene siendo unidades de distancia al cuadrado. Entonces, eso vendría siendo la fórmula del triángulo equilátero, simplemente que yo la mostré desde otra perspectiva, aplicando el teorema de Pitágoras, encontrando su altura y aplicando base por altura partido en 2. Pero usted ya entendió que finalmente esto de base por altura partido en 2, aplicando Pitágoras, yo todo eso me lo puedo saltar y puedo aplicar simplemente esta fórmula de lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4, que es la fórmula que está en el PPT que les mostré en antes. Y finalmente lo que voy a hacer es mostrar el teorema de Herón. El teorema de Herón viene siendo un teorema poco conocido y es un teorema que me permite calcular el área de cualquier triángulo de lado A, B y C. Es decir, yo puedo calcular el área de un triángulo escaleno, acutángulo, rectángulo, da lo mismo. Lo único que yo necesito es conocer sus lados, ¿sí? Ah, y aquí hay una cosa que me faltó. Lo que me faltó aquí es que el semiperímetro viene siendo la mitad del perímetro. Yo aquí anoté el perímetro, por lo tanto, ¿qué me falta? Me falta que todo esto esté dividido por 2. Lo escribo de esa forma porque no lo puedo partir, porque no tengo espacio, ¿ya? Y quiero que esto quede aquí, para que podamos ir aplicando e ir encontrando estas cosas. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser aplicar el teorema de Herón en este triángulo, ¿ok? Entonces, el teorema de Herón me dice ya, primero encuentre el semiperímetro. Entonces, encontramos el semiperímetro. El semiperímetro de acá sería la suma de los lados, que sería 5 más 5 más 4, todo eso dividido en 2. 5 más 5, 10 más 4, 14 dividido en 2, 7. 7 es el semiperímetro. Listo. Ahora, este semiperímetro, reemplácelo en esta fórmula de acá. Entonces nosotros tenemos que el área viene siendo raíz de, vamos a colocar una gran raíz, semiperímetro que sería 7 por, y ahora viene siendo 7 menos cada uno de sus lados. Semiperímetro menos cada uno de sus lados. Por eso yo en delante, cuando estaba mostrando el PPT, les decía, no importa el orden de los lados, no importa cuál es A, cuál es B, cuál es C, da lo mismo eso. Aquí tiene que ir 7 menos 5 por 7 menos 5 por 7 menos 4. Entonces da lo mismo eso. Todo eso da lo mismo. Entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es igual a... Vamos descomponiendo. Esto sería 7 por 2 por 2 por 3. Ahora si ustedes se dan cuenta, 2 por 2, 4. Raíz de 4, 2. 7 por 3, 21. Nada que hacer. Entonces me queda 2 raíz de 21 y acá unidades al cuadrado. Y ahí llegamos a lo de acá. Teorema de Herón. Ahora vamos a mostrar el mismo teorema de Herón, pero aplicado a este triángulo equilátero de acá. Entonces, 2. Teorema de Herón aplicado a este triángulo equilátero del lado 4. Entonces, semiperímetro. Semiperímetro sería igual a 4 más 4 más 4. Todo eso dividido en 2. 4 más 4 más 4, 12 dividido en 2, 6. Entonces, ahora, aquí me queda un poco de espacio, así que vamos a hacer un arreglito aquí. Entonces, el área viene siendo igual a raíz de 6 por 6, que vendría a ser el semiperímetro menos cada uno de los lados. O sea, 6 menos 4, 6 menos 4, 6 menos 4. Entonces ahora nosotros empezamos a trabajar lo que está dentro. Me va a quedar 6, 6 menos 4, 2. 6 por 4, 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2 de nuevo. Entonces ahora nosotros podríamos empezar a darnos cuenta de lo siguiente. A ver,
acá podría descomponer este 6, por ejemplo, o 6 por 8 es 48, 48 es lo mismo que 16 por 3, ahí está. Fíjense, 2 por 2 por 2, 8 por 6, 48. 48 es 16 por 3 y lo hago de esa forma para poder descomponerlo y llegar finalmente a la raíz de 16, que sería 4 por la raíz de 3, que no se puede calcular, y sería 4 raíz de 3 unidades de distancia al cuadrado. Y aquí acabo de mostrar la fórmula, ¿no es cierto?, del triángulo equilátero, teorema de Herón, y la idea, ¿no es cierto?, de calcular la altura con Pitágoras en el caso del triángulo isósceles, que eran las ideas principales que le quería mostrar en... Ok, lo que vamos a ver a continuación viene siendo materia que debe ser estudiada. La verdad de las cosas es que vamos a ver el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide y el trapecio, y la información, las propiedades que les voy a mostrar deben ser estudiadas, pues no serán aplicadas en ejercicios, sino que informaciones que usted debe manejar. ¿Ok? Vamos allá. Entonces, en primer lugar, cuadrado. El cuadrado, ustedes lo conocen, el cuadrado viene siendo una figura geométrica, en este caso un polígono de 4 lados, que tiene sus ángulos interiores rectos y sus 4 lados son iguales. No solamente sus 4 lados son iguales, sino que sus lados opuestos son paralelos e iguales. Este de acá viene siendo un cuadrado de lado A. Entonces nosotros podemos decir que DC paralelo con AB y ambos son iguales a A. Análogamente, CB es paralelo con DA y en ambos casos cada uno tendría el mismo valor de A. Algunas características interesantes vendrían siendo características asociadas a sus diagonales. El cuadrado tiene dos diagonales, las cuales son iguales, es decir, la diagonal 2 con la diagonal 1 tienen la misma medida. Otra cosa interesante es que se intersectan justamente en ángulos de 90 grados. Aparte de eso, se dividen. Eso quiere decir que una con la otra se intersectan justamente en su punto medio. Y además de eso, ambas diagonales vienen siendo bisectrices cada uno de sus ángulos interiores respectivos. El perímetro del cuadrado vendría siendo la suma de sus 4 lados, es decir, A más A más A más A, o sea, 4A, mientras que el área vendría siendo lado por lado. Es decir, A por A cuadrado como muestra la fórmula. Es importante destacar que en el cuadrado no tenemos un lado más grande que otro, es por eso que nosotros no hablamos de ancho ni de largo, a diferencia del rectángulo, en donde sí empiezan a aparecer estos dos conceptos. Vamos al rectángulo. El rectángulo es muy similar al cuadrado, posee sus 4 ángulos interiores rectos, sus lados opuestos son iguales y paralelos, es decir, AB paralelo con DC, es decir que AB y DC ambos valen A, mientras que por otro lado CB paralelo con DA, por lo tanto estos dos son iguales y cada uno de ellos vale B. El lado más largo es el lado que llamaremos largo, valga la redundancia, mientras que por otro lado el lado más corto es el lado que llamaremos ancho. Respecto a sus diagonales podemos decir que sus diagonales tienen la misma medida. Diagonal 1 mide lo mismo que diagonal 2. Las diagonales se dividen entre ellas. Otra cosa es que el perímetro del rectángulo viene siendo la suma de sus 4 lados. Es decir, A más A más B más B. 2A más 2B. Y por otro lado, y para finalizar, el área del rectángulo es largo por ancho. O ancho por largo, da lo mismo el orden, siempre y cuando... Rombo. El rombo es muy similar al cuadrado. El rombo tiene sus 4 lados iguales, pero sus ángulos interiores no son perpendiculares. Los lados opuestos son paralelos e iguales. DC paralelo con AB. Por lo tanto, AB y DC miden A. DA paralelo con CB. Por lo tanto, ambos dos son iguales y miden A. Sus diagonales cumplen una gran cantidad de características. Primero es que sus diagonales se intersectan justamente en sus centros, es decir, se dividen. También sus diagonales son perpendiculares y bisectrices. Eso quiere decir que el ángulo ADB es igual al ángulo BDC. Y a su vez, CBD es igual al ángulo DBA. Otra cosa importante en el rombo es que sus ángulos opuestos son iguales, es decir, DAB es congruente con DCB. Análogamente, ADC es congruente con ABC.
Otra cosa importante es que el rombo tiene dos fórmulas para el área. Una fórmula, y la más simple, vendría siendo que el área de un rómbolo es lado por la altura, en donde esta altura la podemos ver como la altura en el triángulo ABD, que nace en el vértice D y cae en su lado opuesto AB. Y también en el caso en que no conozcamos la altura, podemos decir que el área de un rombo viene siendo la multiplicación de sus dos diagonales y todo esto dividido por 2. Pasamos al romboide. El romboide es la misma idea de rombo, pero aplicada al rectángulo. Lados opuestos paralelos e iguales, es decir, DC igual con AB, DA igual con CB. Los ángulos opuestos también son iguales, es decir, ángulo ADC igual al ángulo CBA. Ángulo DAB igual al ángulo DCB. Sus diagonales se intersectan justamente en su centro, es decir, se dividen. También podemos decir que sus ángulos contiguos, que vendrían siendo ángulos consecutivos, por ejemplo, el ángulo formado en el vértice A con el ángulo formado en el vértice D, van a ser suplementarios. La idea de esto nace del hecho de que DC es paralelo con AB. Por lo tanto, si nosotros proyectamos DC un poco más, podemos generar una Z y podemos darnos cuenta que este ángulo de acá, que se forma en el vértice A, pasaría a ser justamente el ángulo que se forma entre la proyección del lado DC y el lado de A. De esta forma se generarían 180 grados. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender por ángulo contiguo, como lo dije en delante, ángulos consecutivos. A con D suman 180, D con C suman 180, C con B suman 180 y así sucesivamente. El perímetro viene siendo la suma de todos sus lados, mientras que el área viene siendo la base, en este caso A, si la elijo como base, por la altura que cae en dicha base. Siempre tener en cuenta eso. Pasamos al trapecio. El trapecio tiene dos lados que son paralelos, los cuales vamos a llamar base. En este caso, DC igual a B y AB igual a A. Y también tiene dos lados no paralelos, que sería DA y CB. En este caso, no necesariamente van a ser iguales. En este caso, en el caso del trapecio, podremos encontrar distintos tipos de trapecio. El trapecio escaleno, que vendría siendo el trapecio genérico, con el cual nosotros estamos trabajando con todos sus lados distintos. Trapecio isósceles, en el caso en que DA sea igual a CB. El trapecio rectángulo, en el caso en que DA sea perpendicular con AB o CB perpendicular con BA. Pero en general todas cumplen las siguientes características, las cuales voy a hablar a continuación. Entonces, tenemos dos lados paralelos, en este caso DC paralelo con AB, lados que vamos a conocer como bases. También nosotros podemos saber que los ángulos que se forman en el lado izquierdo de este polígono, es decir, alfa y gamma, van a ser suplementarios por la misma idea de la proyección de este lado y de la Z. Es decir, si yo proyecto hasta acá, si yo proyecto el lado DC, este ángulo que se va a formar aquí tiene que ser igual a este alfa de acá. Es decir, alfa más delta es igual a 180. De la misma forma, si yo proyecto acá, la suma de los ángulos en la parte derecha de este polígono viene siendo también 180, puesto que este ángulo de acá, que se formaría gracias a la proyección del lado B, sería igual a beta, es decir, beta más gamma es igual a 180. Por otro lado, de gamma y delta no tenemos ninguna información y de alfa y beta tampoco tenemos ninguna información. El perímetro obviamente sería la suma de los lados y la parte interesante sería que el área de esta figura viene siendo la mediana, es decir, este trazo rojo. La mediana ya la habíamos hablado. La mediana viene siendo un segmento que vincula dos puntos medios. En este caso, los puntos medios que vincula son justamente los puntos medios de los lados no paralelos. Y esta mediana MN es igual al promedio de las bases. Es decir, MN es igual a A más B, todo eso dividido en 2. Y el área, como había dicho recientemente, es igual a la mediana por la altura. En donde la altura viene siendo el segmento que cae desde un vértice, desde la base superior hasta la base inferior. Entonces, luego de ver esto,
que, como les decía delante, no es algo que se vaya a aprender en una sola clase, sino que es algo que hay que estudiar. Para poder comprender las características de cada polígono, pasaremos a la resolución de los ejercicios tipo, los cuales serán algunos ejercicios en donde iremos aplicando tanto la materia que vimos hoy como materia que ya hemos trabajado anteriormente. Así que vamos a la pizarra y comencemos a desarrollar los ejercicios que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a generar algunas ideas y algunas herramientas que nos van a permitir mejorar nuestra geometría plana. Vamos a eso. Bien, llegamos a la parte final de la resolución de ejercicios. Entonces aquí tengo el primer ejercicio de la PPT, simplemente que lo voy a desarrollar acá en la pizarra. Ustedes ya se habrán dado cuenta que la pizarra es mucho más clara, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es traspasar la información que tengo en el encabezado del ejercicio a su figura. Me dicen que AD vale 3, ese de ahí vale 3, me dicen que DC vale 4, este de acá vale 4, y me dicen que CB vale 1, es decir, esta distancia aquí vale 1. Voy a destacar una cosa importante en geometría. Por ejemplo, esta figura de acá yo no se la he mostrado a ustedes. ¿Esta figura cumple el criterio de rectángulo? No. ¿Cuadrado? No. ¿Rombo? No. ¿Romboide? No. ¿Trapecio? No. No puedo asegurar que es un trapecio, no puedo asegurar que es ninguna. O sea, ¿qué fórmula puedo ocupar yo para poder sacar el área de esto? Entonces, no tengo una fórmula para esta figura porque no la reconozco como ninguna figura que yo haya visto. Es un cuadrilátero, claro, pero no es ninguna figura de la cual yo haya visto antes. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es simplemente subdividirla y buscar figuras que yo conozca. Entonces, aquí lo más fácil de darnos cuenta vendría siendo dividir aquí. O sea, acá nosotros vamos dividiendo y vamos a generar dos triángulos rectángulos. Esa es la idea interesante con la cual nosotros podemos trabajar. Recordemos una cosa de las que hablamos nosotros en la PPT. El área de un triángulo rectángulo la puedo sacar con cateto por cateto partido en dos, teniendo en cuenta que si un cateto es base, el otro es altura porque cae perpendicular. Ya, voy a trabajar con estas dos figuras por separado, ¿no es cierto? Y voy a tomar la información que está acá y la voy a llevar acá. Hagamos eso. Entonces, vamos colocando información. AB es igual a 3. No me dicen 3 centímetros, metros, no me dicen eso, ¿ya? Entonces, yo digo que esto de acá vale 3. Por otro lado, este de acá, que es DC, vale 4 unidades de distancia. Y lo otro que nosotros sabemos es que esta distancia de acá es igual a una unidad de distancia. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es trabajar la figura hasta poder llegar a este lado. Porque lo que me están pidiendo viene siendo el área de este polígono completo, que sería igual al área del triángulo ACD más el área del triángulo ABC. Entonces, esa es la primera idea que yo voy a plantear. Entonces, 1. El área del triángulo, vamos a anotarlo así, A paréntesis, A de área, y dentro de este paréntesis voy a colocar el polígono ABCD. ABCD. Entonces el área del polígono ABCD es igual al área de ¿quién? Del triángulo ACD más el área del triángulo ACD. Esa es la primera idea que nosotros tenemos. Entonces, es súper fácil notar que el área del triángulo ACD, que esta sería esta área, es súper fácil porque ya tenemos los catetos. Entonces, de acá nosotros podemos decir, esta ya la tenemos. ¿Cuál sería eso? Sería cateto por cateto partido en 2. Es decir, 3 por 4 partido en 2. Aquí puedo simplificar esto con esto, me quedan 2, 3 por 2 me da un 6. Eso quiere decir que nosotros ya tenemos esta área de acá, que es 6. ¿Sí? Entonces ahora nos falta esta área de acá, pero el problema está en que este cateto no lo conozco y yo lo necesito para poder calcular cateto por cateto partido en 2. Entonces para mí esta de acá le voy a llamar X, que viene siendo una variable que me sirve. ¿De qué forma podría yo calcular esta variable que necesito? Pitágoras. Pero ustedes dirán, pero profe, para poder aplicar Pitágoras acá, yo necesito dos lados. ¿Tengo este lado? Sí. Este lado no lo tengo y este otro lado no lo tengo. Y ahí es donde yo lo corrijo y le digo, no, ese lado verde sí lo tiene. ¿Y cuál sería ese lado? Trío pitagórico 3, 4, 5. Cateto 3, cateto 4,
hipotenusa 5. Eso quiere decir que esta distancia de acá es igual a 5. Entonces ahora usted debería decirme, ahora sí que sí. O sea, esta distancia es 5, hipotenusa, cateto 1, y el otro cateto, lo que estoy buscando, que sería en este caso base del triángulo ABC, y la altura ya la conozco. Entonces, vamos. 2. ¿Qué puedo decir yo acá de 2? Que por trío pitagórico o por Pitágoras, tan simple como eso, por Pitágoras, AC es igual a 5, que viene siendo hipotenusa del triángulo ABCD. Así que 3 por Pitágoras, y aquí voy a aplicar la fórmula. La fórmula sería hipotenusa, pero voy a aplicar la fórmula en ABC. Entonces, la hipotenusa, que sería 5 al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado, 25, es igual a 1 al cuadrado, 1 más x al cuadrado. 1 pasa restando, me queda 24, es igual a x al cuadrado. Acuérdense que siempre que yo vaya a aplicar raíz para poder hacer desaparecer este exponente cuadrado, lo que voy a hacer es intentar descomponer este número, ya sea mentalmente o en papel, de tal forma que aparezca un cuadrado perfecto. Entonces, ¿dónde podría tener yo un cuadrado perfecto? Por ejemplo, podría decir que 24 es 4 por 6. 4 por 6, 24, y 4 tiene raíz exacta. Eso quiere decir que x es igual a raíz de 4 por 6. La raíz de 4 es 2. Entonces, x es igual a 2 raíz de 6. Entonces, ahora que yo tengo x, estoy en condiciones de calcular esta área de acá. ¿Y cuál sería esta área? Sería base, que vendría siendo, vamos a borrar aquí, vamos a colocar 2 raíz de 6, por altura partido en 2. 2 raíz de 6 por 1 partido en 2. Entonces, esto sería 2 raíz de 6 por 1 partido en 2. Entonces acá nosotros simplificamos este 2 con este 2 y me queda raíz de 6 más 1. Eso es raíz de 6. Entonces, finalmente, ¿cuál vendría siendo el área? Entonces acá nosotros colocamos 4 y finalmente colocamos el área del cuadrilátero ABCD es igual al área del triángulo ACB, que es decir, 6, más el área del triángulo ACB, que sería igual a raíz de 6. Y como esto es área, no nos olvidemos de colocar la unidad de medida de esto, que si bien no conocemos qué tipo de distancia se trate, centímetros, metros, kilómetros, sí podemos decir que esto viene siendo una unidad de distancia al cuadrado. Y con esto terminamos el primer ejercicio de la PPT. Ok, pasamos al ejercicio número 2, que dice así: ABCD cuadrado se divide en 9 cuadrados congruentes. Eso quiere decir que estos 9 cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son exactamente iguales. ¿Sí? Determine el área del PQRS. Una cosa que me faltó decir acá, ABC cuadrado, y me faltó, lo voy a colocar por aquí, del lado A. Entonces, con la información que se me da, me piden calcular el área del cuadrado azul. Entonces lo voy a marcar. Este cuadrado achurado, como se le suele decir, es el área que queremos calcular. Entonces, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Hay varias formas de hacer un ejercicio de este tipo. Entonces, pongan atención a la forma que voy a utilizar, porque en este caso lo que voy a hacer es una recta. Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la siguiente idea. Para poder obtener el área azul, es decir, el área del cuadrado PQRS, eso va a ser igual al área del cuadrado grande, ABCD, menos
Y aquí viene la explicación importante. Si usted se da cuenta, el triángulo SDR con el triángulo RCQ, con el triángulo QBP, con el triángulo PAS, son exactamente congruentes. Congruentes quiere decir que tienen los mismos lados. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso yo? Porque tienen un lado de un cuadrito y tienen otro lado de dos cuadritos. Fíjense, este lado SD es igual con RC, es igual con QB y es igual con AP. Esa es la primera idea. Por otro lado, DR es igual con CQ, es igual con BP y es igual con AS. Entonces tengo dos lados iguales. Y lo otro es que a mí me dicen que PQRS es cuadrado. Entonces, si me dicen que PQRS es cuadrado, entonces este lado de acá, 1, 2, 3, es igual con este lado de acá, 1, 2, 3, con este lado de acá y con este lado de acá. Eso quiere decir que nosotros tenemos 4 triángulos congruentes. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos hacer es eliminar justamente al cuadrado grande, que vendría siendo este, eliminarle el área verde, ¿no es cierto? De acá y de acá. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, lo que podríamos hacer es sacar el área de un triángulo rectángulo de acá, y teniendo esa área la podemos multiplicar por 4, porque en el fondo son 4 áreas que le vamos a eliminar al área grande, y de esa forma obtendríamos el área azul. Entonces vendría siendo menos 4 por el área de cualquiera de los triángulos verdes, porque son congruentes. Entonces yo voy a decir menos el área del triángulo SDR. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que esto de aquí vale A y que esto de acá vale A. Si todo esto vale A y estos 3 cuadrados que están aquí son congruentes, quiere decir que cada una de estas distancias que están acá es A partido en 3. No queda otra más. Entonces vuelvo a repetir. Nosotros sabemos que estos cuadraditos que están acá, estos 9 cuadraditos que están aquí, son congruentes, tienen los mismos lados. Entonces, cada una de estas distancias, cada una de estas medidas de lados pequeños de cada uno de estos cuadrados tienen que ser iguales. Por lo tanto, esta distancia que está aquí tiene que ser el lado A dividido en 3. Entonces ahí tendría un cateto. Recuerden que aquí hay 90 grados. ¿Sí? Y si este vale A partido en 3, como acá tengo 2 cuadrados, entonces este vale 2A partido en 3. Entonces, teniendo esa información, estamos casi listos, porque lo único que tenemos que hacer es sacar el área de un triángulo cualquiera. Entonces acá yo puedo decir lo siguiente: 2. Sabemos que el triángulo SDR es congruente con el triángulo RCQ es congruente con el triángulo QBP y eso es congruente con el triángulo PAS. Entonces nosotros tenemos que todos esos triángulos son congruentes, por lo tanto, si nosotros sacamos el área de uno, tenemos el área de los 4. Entonces, 3, nosotros sabemos que el área, aquí vamos a colocar que el área del triángulo RCQ es igual a base, acuérdense, base por altura partido en 2, en el caso del triángulo rectángulo, cateto por cateto. Entonces sería A partido en 3 por 2A partido en 3, todo eso dividido en 2. Este 2 que está aquí, yo podría colocarlo multiplicando acá, 2 por. ¿Y de qué me sirve eso? Me sirve para poder simplificar ese con ese. Entonces eso significa que el área de un triángulo verde viene siendo A cuadrado partido en 9. Entonces nosotros ya tenemos el área de un triángulo verde. Estamos al otro lado. Entonces nosotros podríamos reemplazar esta área aquí. Y esta área de acá es fácil porque sería el área del cuadrado grande. Es decir, A por A. Eso quiere decir que es A cuadrado. Entonces, 4 de 1
de 1, 2, de 1, 2 y 3, es decir, de estas tres ideas que están acá, nosotros podemos decir que el área del cuadrado azul que estamos buscando, PQRS, es igual al área del cuadrado ABCD, A por A cuadrado, menos 4 veces el área de un triángulo verde. Nosotros tenemos el área de un triángulo verde, que vendría siendo A cuadrado partido en 9. Entonces, haciendo esta resta, estamos al otro lado. Lo que voy a hacer yo es algo muy sencillo y que en el caso cuando estamos restando fracción algebraica es fácil de utilizar, que viene siendo la multiplicación cruzada. Entonces, cuando yo multiplico cruzado, multiplico los dos denominadores, ese me da el denominador del resultado final, y multiplico cruzado, 9 por a cuadrado, 9a cuadrado, menos 1 por 4a cuadrado, menos 4a cuadrado. Y eso me hace obtener 9 menos 4 sería 5a cuadrado partido en 9. ¿Esto qué sería? Sería un área, por lo tanto esto es unidad de distancia al cuadrado. Y terminamos. Pasamos al ejercicio número 3, que dice así: el largo de una piscina es el doble de su ancho. Importante establecer esto, que es lenguaje normal a lenguaje matemático. Si me dicen que el largo de una piscina es el doble de su ancho, quiere decir que si el ancho mide X, el largo mide su doble. Eso significa que esto mide 2X. Aparte de eso, me dice que se construye una cerca a 1 metro de sus bordes. Eso quiere decir que esta distancia de aquí viene siendo 1 metro. O sea, de aquí a acá hay 1 metro. Acá también hay 1 metro. Para acá también 1 metro. Y finalmente acá también 1 metro. Y con esa idea nosotros vamos a hacer una proyección. ¿Cuál es la proyección que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente proyección para poder para poder vincular esa proyección con la idea siguiente. Me dicen que el área cercana es de 40 metros cuadrados. Eso quiere decir que si yo multiplico este ancho por este largo, tiene que darme 40 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la proyección a la cual yo me refiero? La proyección es la siguiente. Si yo proyecto hacia abajo esta distancia de acá, yo puedo concluir que toda esa distancia es igual a 2x. Mientras que por este lado, esta distancia pequeña de aquí es de 1 metro, mientras que esta distancia de acá es de 1 metro también. Por lo tanto, en total, ¿cuánto vale el largo de la zona acertada? Sería 2x más 1 más 1 más 2, o sea, 2x más 2. Análogamente, si yo proyecto hacia acá este ancho, voy a tener que esto es igual a x. Por otro lado, este vale 1 metro, 1 metro, igual que lo que hicimos delante. ¿Y esto cuánto valdría? Esto valdría igual a x más 2. Entonces, vinculando estas dos ideas que acabamos de encontrar como largo y ancho, que vendrían siendo las dos dimensiones que al multiplicarlas me dan el área del rectángulo, nosotros podemos igualar esa multiplicación a esta idea de acá, a esta información que nos entregan, que el área cercada es de 40 metros cuadrados. Entonces sería 2x más 2 largo por ancho, que sería x más 2, y eso es igual a este 40 que me dan acá. Fíjense lo que voy a hacer. No voy a llegar y multiplicar término a término, sino que acá me doy cuenta que puedo factorizar por 2 y acá puedo dividir por 2. Entonces aquí factorizo por 2 y me queda x más 1, todo eso por x más 2. Y eso es igual a 40. Este 2 puede pasar dividiendo y me queda que x más 1 por x más 2, todo eso es igual a 20. Multiplicamos término a término aquí. Recordemos que cuando uno factoriza una expresión en la cual obtiene un resultado como eso, la multiplicación de los dos últimos da el último y la suma de estos dos me da el del medio, o sea, 1 más 2 es 3x, y acá me va a quedar el x al cuadrado, todo eso igual a 20. Entonces seguimos por acá, me va a quedar x al cuadrado más 3x,
y este 20 va a pasar restando para el otro lado con un menos 18 igual a 0. Factorizamos. Dos números que multiplicados me den menos 18, por lo tanto uno tiene que ser positivo y el otro negativo, y que restados me dé 3 positivos. Eso quiere decir que el 6 y el 3, 6 por 3 me da 18 negativo, y si yo sumo 6 con 3 me da 3. Entonces ahí está lo que nosotros andábamos buscando. Llegado a este punto, cada factor se iguala a 0 y despejamos la incógnita, que en este caso sería menos 6. Y acá igualamos este factor a 0 y de acá despejamos que x tiene que ser igual a 3. Este de acá se descarta y con este nos quedamos porque la de arriba era una distancia negativa, no puede ser. Entonces x, que vendría siendo la distancia del ancho, es igual a 3. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando, que vendría siendo el largo, vendría siendo 6 metros. Pasamos al último ejercicio que vamos a resolver en esta clase, que viene siendo un ejercicio muy similar al ejercicio 2. Yo diría que este es incluso más fácil que el ejercicio número 2, porque es un ejercicio numérico, el otro era un ejercicio netamente algebraico. El ejercicio dice así: el cuadrado ABCD, me dicen que este es un cuadrado, ¿no es cierto? Y me dan algunos elementos, como por ejemplo me dan el lado del cuadrado, que me dicen que es raíz de 3. Me dicen que de B a N existe una medida de 1 y que de A a M existe una medida de 1. Entonces me piden determinar el área churada, con toda esa información que hay ahí. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es determinar esta área de la misma forma que lo hicimos en el ejercicio 2. Es decir, que nosotros vamos a decir que el área del triángulo ANM es igual al área del cuadrado ABCD, que le vamos a restar a esa área grande, le vamos a restar el área del triángulo ADM, también le vamos a restar al área grande el área del triángulo ABN, y finalmente le vamos a restar el área del triángulo MNC. Entonces ahora vamos a empezar a definir algunas medidas, algunas características que nos van a ayudar. Por ejemplo, una información que yo puedo colocar acá viene siendo estas medidas de acá. Por ejemplo, esta medida de aquí, sabiendo que esta de acá es raíz de 3 y sabiendo que esta de acá es 1, entonces esta distancia tiene que ser la diferencia. Entonces esta distancia sería raíz de 3 menos 1. Análogamente, esta de acá, raíz de 3 menos 1. Entonces ya tenemos una primera información ahí importante. Otra información importante de acá es que el triángulo ABN es congruente con el triángulo ABM. ¿Por qué? Porque, una información que faltó aquí, me faltó decir que esta medida de acá es 2 y que esta medida de acá es 2. Entonces, al tener este lado congruente con este, al tener este lado congruente con este y al tener este lado congruente con este de acá, nosotros podemos decir que por el criterio lado, 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 los dos triángulos son congruentes. Entonces, acá, como segunda idea, sería el triángulo ADM congruente con el triángulo ABN. Recordad que congruencia también significa que tienen la misma área. Entonces eso nos va a ayudar bastante, porque llegado a este momento, estos dos triángulos, el ADM y el ABN, esos dos van a tener la misma área. Entonces eso nos va a facilitar el tema de la escritura, del desarrollo del ejercicio, de la extensión del ejercicio. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a calcular cada una de las áreas por separado. Entonces, aquí voy a colocar que el área del cuadrado ABCD es igual a lado por lado. Eso quiere decir que es raíz de 3 por raíz de 3, lo cual es igual a raíz de 3 al cuadrado. Se va, y me da 3.
no voy a hablar de unidades de distancia todavía, sino que el resultado final lo voy a colocar con unidades de distancia al cuadrado, porque estamos hablando de área. Pero a medida que uno va desarrollando, no coloca unidades de medida a menos que sea necesario. Eso sería un punto del 3. Otro punto del 3 sería este triángulo, el ABM. Entonces, el área del triángulo ABM es igual al área del triángulo ABN, y eso es igual a, por el hecho de ser un triángulo rectángulo, cateto por cateto partido en 2. O sea, raíz de 3 por 1 partido en 2. Raíz de 3 por 1 partido en 2. Raíz de 3 partido en 2. Nada que hacer. Después acá vamos a calcular el área del triángulo MCN. Entonces, área del triángulo MCN es igual a cateto por cateto, todo eso partido en 2. Entonces, cateto, raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 menos 1, todo eso dividido en 2. Vamos a desarrollar la parte de arriba, raíz de 3 por raíz de 3, 3, menos raíz de 3 por 1, raíz de 3, menos 1 por raíz de 3, menos por menos más 1, todo eso partido en 2. Si desarrollo eso un poquito más, me va a quedar 4 menos 2 raíz de 3, todo eso partido en 2. Ahora, si yo separara esto en 4 partido en 2 y 2 raíz de 3 partido en 2, me quedaría 4 partido en 2, 2, menos 2 raíz de 3 partido en 2, raíz de 3. Entonces con eso ya tenemos el área del triángulo MCN ya desarrollada y reducida y simplificada. Entonces vamos a tomar acá caso 4 sería, y sería D1 y 3, que serían donde de esta idea de acá, y el cálculo de todas las áreas que voy a trabajar. Entonces puedo empezar a escribir esto. El área del triángulo ANM es igual a el área del cuadrado ABCD, que en este caso el área del cuadrado ABCD es 3, menos el área del triángulo ABM, menos el área del triángulo ABN, que si ustedes se dan cuenta, por ser dos áreas iguales, es lo mismo que yo reste dos veces esta área, que sería raíz de 3 partido en 2. Y ahora ahí resté en esta única expresión esas dos áreas, y me falta restar la última área, que sería toda esta expresión. Como yo resto toda esta expresión, y esta expresión viene siendo dos elementos, entonces aquí tengo que colocar paréntesis 2 menos raíz de 3. Entonces aquí puedo hacer una que otra cosa. Por ejemplo, aquí me va a quedar 3, este con este se va y me queda menos raíz de 3. Acá se cambian los signos, me queda menos 2, menos por menos es más, raíz de 3. Se va S con S y finalmente me queda 3 menos 2 es 1. ¿Un qué? Una unidad de distancia al cuadrado, que sería el área del triángulo achurado que andamos buscando nosotros. Y con esto acabamos de terminar el ejercicio número 4 y el ejercicio final de esta clase.